también, ¿por qué no analizar la parte social? Tenemos en la línea telefónica, cosa que mucho le agradecemos a Juan Villoro, escritor y periodista. Juan, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Al contrario, gracias a ti. Juan, pues llama mucho la atención lo que platicábamos, por ejemplo, con David Faitelson. Las nuevas generaciones no pueden imaginarse que, pues cuando Pelé debutó en las canchas, se grababan en cartuchos los partidos, se mandaban por avión o por barco, llegaban a los diferentes países y se transmitían las imágenes, si acaso 1 o 2 días después. No es como ahora que con un teléfono celular un asunto relevante te puede convertir en un fenómeno en cuestión de minutos y en un fenómeno mundial. No, Pelé vivió en otra época, en otro estilo de juego, en otras canchas, y sin embargo trascendió a todo eso hasta nuestros días. Pareciera increíble que alguien que perteneció a esa época, que se retiró cuando muchos de nosotros éramos niños, pues haya sido todo un fenómeno social. ¿Qué lectura le das tú al fenómeno Pelé? Bueno, todas las épocas tienen figuras que no pueden ser entendidas por las épocas posteriores. Cuando yo era niño, se hablaba de Di Stéfano, la saeta rubia, el gran jugador que había triunfado con el Real Madrid y que se decía que era el mejor jugador del mundo, y naturalmente pues nosotros no lo vimos jugar. En aquella época se filmaban los partidos y, como tú dices, había que verlos mucho tiempo después, pero con imágenes siempre defectuosas. Quienes vimos jugar, yo estuve en el Estadio Azteca cuando él alzó la copa en 1970, fue un jugador absolutamente extraordinario. Se dice fácil, pero pocos futbolistas han conquistado 3 mundiales. Fue de una velocidad alucinante. A los 17 años, en 1957, debutó con la selección brasileña, nada más y nada menos que contra Argentina, y le metió un gol al legendario portero Amadeo Carrizo. De su carrera metió 1,238 goles. Es una cantidad suficientemente contundente cualquier aficionado a las estadísticas, pero además de eso, las jugadas de Pelé eran de una belleza incomparable. Convirtió la estética en una forma de la eficacia. Todo lo hacía de una manera graciosa, hermosa, elegante en el campo de juego. Una persona que dentro y fuera representó el famoso jogo bonito de Brasil, y creo que será recordado para siempre por quienes lo vimos, por quienes pueden álbumes y en las filmotecas, como uno de los mejores jugadores del mundo, y probablemente mereció el título del rey. ¿Qué hubiera pasado con el rey Pelé desde tu punto de vista si él hubiera llegado varias generaciones después? Los escándalos no estuvieron alejados de su vida, pero pues era una época en donde no había redes sociales, en donde la gente no traía una cámara en su bolsillo para fotografiarlo, para ventilar intimidades como hoy en día ocurre. ¿Hubiera sido el mismo fenómeno Pelé si hubiera llegado en la década de los 90s o más tarde, ya en esta época, el rey Pelé hubiera representado lo mismo para el fútbol y como personaje? Bueno, lo primero que hubiera cambiado en su vida es que hubiera ganado mucho más dinero. Por ejemplo, claro. Cuando él fue fichado por el Santos, él lo que quería era conocer el mar. Le habían dicho que el agua del mar era salada y él no lo creía. Lo primero que hizo fue probar un buche de agua de mar y comprobar que era salada. Cuando él ganó el Mundial de Suecia en 1958, su recompensa fue poder comprar una pequeña casa para su familia y un coche Volkswagen. Hoy en día los futbolistas, lo sabemos, ganan fortunas que el rey Pelé jamás imaginó. Y por otra parte, el tipo de relación con las redes sociales, como tú dices, con el entorno, quizá hubiera sido más complejo, pero no hay que minimizar lo que hizo Pelé. Él fue futbolista y fue ídolo durante la dictadura brasileña, y ese fue un momento muy difícil que él tuvo que sortear. Muchos lo consideraban el negro bueno que se había aliado al sistema y a los militares, y fue una situación compleja. No fue
un futbolista muy comprometido con las causas populares, como por ejemplo años después lo fue su paisano Sócrates, que organizó una de las primeras protestas contra la dictadura brasileña. Pelé prefirió en ese sentido hacer las paces con cualquier autoridad, pero acabó siendo ministro de Deportes con el gobierno de Fernando Enrique Cardoso y creó la ley Pelé, que benefició a los futbolistas. Entonces fue, digámoslo así, un transformador tranquilo, pero creo que debemos sobre todo recordarlo por sus logros en la cancha, que fueron extraordinarios. ¿Quién puede reclamar para sí haber levantado 3 copas del mundo y además haberlo hecho con las habilidades deportivas que él mostró en la cancha? Vale la pena recordar incluso los goles que no anotó en México 70, él estuvo a punto. Algunos de los goles más fantásticos de la historia. Recuerdo un tiro casi de media cancha contra Checoslovaquia, un remate de cabeza extraordinario contra Inglaterra que el portero Gordon Banks sacó de manera absolutamente inverosímil. Esos goles que incluso no terminaron en las redes, que fueron mera posibilidad, hacen que recordamos a un artista. Pocas personas como hacer sentir la belleza del juego de esa manera y las jugadas que son arte por el arte. Juan, por último, algo que pues hoy en día parece muy normal, lo pasamos por alto, y es que el Rey Pelé era un jugador de color en una época muy complicada, hablando de racismo. Si hoy en día todavía esta situación es un problema en muchos lugares del mundo, bueno, hablar de esas épocas era una situación terrible para la gente de color. ¿Qué representó Pelé para su comunidad, para la gente de color? ¿Y qué hubiera pasado si Pelé no hubiera sido precisamente de color? Es muy importante porque él cuando tenía 10 años, escuchó por radio la famosa final de Maracaná, en la que Uruguay, con todos los pronósticos, le ganó a Brasil, y le dieron la culpa en buena medida al portero Moacir Barbosa, que fue el primer portero negro de la selección brasileña. Entonces había un estigma de lo que los jugadores negros podían traerle a Brasil. Él tuvo que luchar, por supuesto, contra esto, y ese racismo no ha terminado. En el Mundial de 2014, donde Brasil fue sede, podíamos ver que la mayor parte de los jugadores de la selección brasileña hoy en día son de origen afroamericano, pero en las gradas del estadio básicamente había gente blanca, y uno se preguntaba, ¿dónde están los negros? Sigue habiendo esta situación en Brasil, pero hay que decir que Pelé rompió de alguna manera el prejuicio de que el jugador negro no podía triunfar de la misma manera que los jugadores blancos. Hay que también considerar que su manera de hacerlo, digámoslo así, bastante cordial y diplomática, he dicho, las redes de poder, los estamentos ya establecidos, y simple y sencillamente lo que hizo fue predicar con el ejemplo. Pero sin Pelé difícilmente habría habido los jugadores que después hemos tenido, como Ronaldinho, como Rivaldo, como Romario, como Ronaldo y tal. Juan Villoro, un lujo como siempre contar con tu colaboración, tu análisis, tu punto de vista acerca de la figura que ha representado el Rey Pelé, que hoy físicamente nos deja. Juan, muchas gracias, feliz año. Al contrario, igualmente, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Es Juan Villoro, escritor y periodista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.